Dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Son las 8:32, continuamos en nuestro radio análisis en este miércoles 12 de marzo del año 2025 y empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación con el saludo de la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y vamos a saludar a nuestros panelistas, en primer lugar a la académica de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, Mireya Dávila. Mireya, muy bienvenida. Gracias y qué bueno que estás acá. Muchas gracias por la invitación. Hola, Monse, Patricio y Jorge. Un gusto estar con ustedes hoy día acá. Y a don Jorge Arrate, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido también, por cierto. Bien, Patricio, muchas gracias por la invitación, a ti, a Montserrat, y un saludo siempre fraterno para Mireya. Gracias, Jorge, Mireya. Un gusto para nosotros también tenerlos durante esta mañana. Y quería comenzar analizando que quizás fue la imagen del día de ayer, que es la de la diputada presidenta de la Cámara, Carol Cariola, con su bebé en brazos, presidiendo la sesión de la Cámara donde se iba a votar la censura en contra de ella, pero también de toda la mesa de la Cámara. Esto tiene como varias dimensiones y quería proponerles irlas como desglosando de a una. Está el hecho mismo, ¿no?, de la censura, de un fracaso estrepitoso de la oposición o parte de la oposición. Hubo varios que no fueron a votar. Y bueno, se concreta nuevamente este rechazo, que es el tercero, recordemos, ha habido otros también por distintas razones, lo que confirma la hipótesis, la teoría de que esto tiene que ver más bien con Carol Cariola que con otras razones, ¿no? O uno podría hipotetizar respecto de aquello. La oposición se ve desordenada nuevamente, ¿no? Se confrontan entre ellos. Eso por un lado, está como la arista más política, ¿no? Está la discusión si fue pertinente o no de la diputada ir con su bebé recién nacido, que yo creo que eso ya es harina de otro costal, quizás un poco más para las redes sociales que para el análisis político. Está también los dichos de los ministros sobre los procedimientos de la Fiscalía y procedimientos judiciales. Acá lo hemos dicho que es raro que haya pronunciamientos en algunos casos y en otros no, ¿no? Mejor o no se habla nada, en ningún caso se habla de todo, ¿no? Lo que es difícil, por cierto. Y del mismo presidente Boric, que ayer también hizo una especie de arenga, ¿no?, a favor de la diputada Cariola. Y está, por otro carril, la investigación judicial. Han ido saliendo nuevos antecedentes. Está el tema de la influencia de empresarios chinos en la política, que yo creo que es el tema de fondo y queda de alguna manera en un segundo plano por todas estas polémicas, ¿no? Ahí, Mireya, te quiero dar la palabra como quieras entrarle al tema, ¿no? Pero para ir como de a poco desglosando las distintas aristas de este tema. Sabía que me iba a tocar primero. Bueno, lo de la censura
Jorge también tiene esta experiencia en esto, son herramientas políticas que existen y que por algo están establecidas e institucionalizadas. Así que me parece que como herramienta política se pueden utilizar. Me parece que sí, 3 veces contra la diputada. Bueno, yo siempre lo he dicho en otras entrevistas que en general en Chile, por una parte, no sé si el elito, más bien el elito toda, no sé, habría que estudiarlo más largo, hay un sesgo anticomunista bien fuerte que tiene que ver con una especie de pánico al comunismo que eso da para otra entrevista, pero también es interesante. Eso da para varios días de entrevista. ¿Ah? No para una entrevista. Eso da para varios días de entrevista, sí, no para una entrevista. Con respecto a la guagua de Carlos Cariola, si bien es un tema personal, yo creo que sí es un símbolo que ella haya ido con su hijo. O sea, me parece que si ya está en el hemiciclo y está ahí ella con el hijo, es un símbolo político, no es solamente para redes, en mi opinión. Y después, con respecto a los procesos judiciales, yo lo estaba pensando ayer para decir algo que fuera distinto hoy día en este espacio. Me parece que es tan opaco lo que pasa con los procesos judiciales, una porque no sabemos bien cómo funcionan, en términos de que sí que yo creo que hay desigualdad, y segundo porque los medios de comunicación, no estoy diciendo que ustedes, pero en general hay poco análisis respecto a un análisis un poco más experto en términos de que pueda unir puntos que nos permitan tener un juicio un poco más profundo. Si bien la intuición que uno tiene es que en el fondo sí es opaco y que claramente, no sé, ayer leí en la prensa que Chadwick está declarando como imputado, y yo lo busqué en los diarios hoy día y no existe. Entonces es bien fuerte eso. Y con respecto a Boric, bueno, el presidente está en su derecho de respaldar a la gente de su coalición, así me parece que está bien eso y no está mal que lo haga. Por ahí me quedaría. Sí, solo para precisar muy breve, lo de la diputada con su bebé, evidente es un símbolo potente, y también hace harto hincapié en eso después en el punto de prensa. A lo que yo hacía alusión es que la discusión sobre si fue bueno o malo que ella fuera con el bebé es una discusión que ya da más para otro ámbito, sí, no tanto el análisis político. Claro. Sí. Más temprano, Jorge, y luego podemos volver a lo que podríamos llamar, si están de acuerdo, a la decisión política de Carol Cariola de ir con su bebé, ¿no? Pero yendo al tema de la moción de censura misma, te quería comentar 2 cosas, a ver si tú nos das tu parecer. La primera es dónde se pone la vara para decir cuándo una autoridad debe dejar de ejercer su cargo. ¿Tú te acuerdas que a propósito de temas como el del general Yáñez apareció este criterio del gobierno de cuando eran formalizados, ¿no? Más temprano nosotros entrevistamos al diputado Jorge Guzmán de Bópoli, quien dijo que por el hecho de que la diputada Cariola era investigada, ya ameritaba que dejara el cargo, ¿ya? Entonces ahí te quería preguntar por la vara, porque uno debería aspirar en este tipo de casos a que hubiera una cierta coherencia con la que el sistema político mide hasta cuándo una autoridad política puede seguir, ¿no? Una investigación desformalizada. Sí, a una investigación desformalizada. Eso es una cosa, ¿no? Ayer Juan Andrés Lagos aquí defendía con mucho ahínco que mientras no hubiera una verdad judicial no podía inhabilitársele políticamente a la diputada. Pero una segunda cosa, que es que el diputado Guzmán fue muy duro con los sectores de la derecha que impulsaron esta presentación. Dijo que habían terminado por otorgarle una victoria política a la diputada, que le habían permitido victimizarse, estoy citando textual, no son mis palabras, y se refirió a ese sector como una derecha amateur, y trató de hacer una suerte de diálogo, o sea, una suerte de paralelo con el dilema político más general, el presidencial, quiero decir. No, pero el relato del diputado Guzmán de Bópoli habla de una derecha caballada que actúa sin cálculo, sin estrategia, algo así, ¿no? Que no es primera vez. Sí, pues, que no es primera vez, además. Bueno, ahí quería preguntarte tu parecer o tu análisis. Mira, me gustó la expresión derecha acaballada. Esas son palabras mías, no de Guzmán, pero sí, para resumirlo. Sí. Felicito al diputado Guzmán por su creatividad lingüística. El punto es el siguiente. La derecha ha sido acaballada permanentemente con este gobierno y, como señalaba Mireia y tú mismo, la derecha sigue explotando la beta anticomunista como si no hubiera pasado nada en el mundo, como si el muro de Berlín no hubiera caído, como si la Unión Soviética siguiera existiendo, como si el Pacto de Varsovia siguiera existiendo. Entonces,
hay una conjunción, en este caso de Carol Cariola, entre lo que es la derecha acaballada contra el gobierno y todo aquello que lo representa, y también deshumanizada, porque eso es lo que pasó con Carol Cariola, deshumanizada, sin sentido del humano, en el caso de una militante comunista, porque a Carol Cariola le han hecho 3 censuras porque es comunista. A Carol Cariola le han generado permanentemente los problemas que han podido porque es comunista. Yo creo que es evidente que hay muchos casos en que en nuestro sistema judicial y en la fiscalía, yo mencionaría la fiscalía, hay un sesgo político en contra de la izquierda en general, del comunismo, del Partido Comunista y de su figura en particular, y eso es parte de la derecha que tenemos. Es una derecha inhumana que aplaude que a la diputada se la allane cuando está en el momento de dar a luz, y cómplice de una fiscalía que se ve tan rigurosa por momentos, en algunos casos, y en otros tan poco rigurosa. Yo quiero decir lo siguiente, aquí hay 1.500 y tantas causas por violaciones a derechos humanos durante el estallido de octubre de 2019 que han sido archivadas por la Fiscalía, porque no tienen antecedentes. Bueno, busquen. Detrás de esas causas tienen que haber un 10, un 20, un 50, un 90% de elementos que son verdad. Y eso la Fiscalía lo ha borrado de un paraguaso, de manera tan acaballada como la derecha. Entonces vivimos un tiempo de una política acaballada, a nivel internacional no cabe duda que es así, y eso también se da en Chile y ha sido parte de la reacción con la parlamentaria, con Carol Cariola y también con el gobierno. Sí, ahí, Mireya, en esa misma línea hay que también guardar las proporciones de lo que estamos hablando. En el caso de Carol Cariola estamos hablando de un posible, eventual situación de tráfico de influencias para interceder en favor de un amigo de ella, un empresario, estamos hablando de una patente de alcohol, ¿no? Pero hay otros casos, el caso Hermosilla, lo mismo que denunció el alcalde Bodanovich en Maipú, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Entonces ahí también es bueno situar de lo que estamos hablando, cosa que no lo exime, por cierto, si cometió alguna irregularidad. Y ahí, Mireya, te quería, eso como comentario, así puedes también referirte a eso, pero como pregunta, ayer Juan Andrés Lagos decía acá en este mismo panel que hay una persecución política contra militantes comunistas. Él lo planteaba de manera explícita por parte de la Fiscalía. Y bueno, yo pongo como contraparte lo que ocurre justamente con investigaciones que ha encabezado las distintas fiscalías con personajes muy poderosos en Chile. O sea, tenemos a Luis Hermosilla, que está en prisión preventiva, Manuel Monsalve en prisión preventiva, tenemos de todos los sectores políticos, Katy Barriga por un lado, Daniel Jaude en arresto domiciliario. Por lo tanto, eso también sirve como argumento para decir que la Fiscalía efectivamente está haciendo su trabajo y muchas veces se demora, ¿no? La búsqueda de antecedentes, pero aquí tenemos a personas que han sido las más poderosas que ahora están cumpliendo prisión preventiva, ¿no? Como contraargumento a lo que dice también quizás Juan Andrés Lagos con esta crítica al Ministerio Público. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, bueno, estaba pensando harto en la Fiscalía. Yo otro día, me acuerdo que hace unos meses, no sé si en enero o antes, me acuerdo que estaba la Asociación de Fiscales que estaban criticando un poco la falta de personal. O sea, me parece que la Fiscalía como institución pública tiene un montón de problemas respecto a cómo funciona la cantidad de causas que tiene. Yo me acuerdo que él explicaba que la cantidad de causas que tiene cada abogado es imposible de cubrir. O sea, hay un tema estructural que tiene que ver con la Fiscalía en sí misma, el presupuesto que se le da, que tiene que ver, que yo creo que es una lógica de política pública
briga más larga. Segundo, yo creo que tiene que ver con la prensa, tiene que ver la relación que tiene la Fiscalía con la prensa y cómo en algunos casos filtra o no. Estaba recién mencionando lo de Andrés Chadwick de ayer, entonces me parece que tiene que ver más que todo como una institución se legitima ante ciertos criterios y uno ve criterios desiguales. Uno lo que observa como lector de diario es que hay criterios desiguales y eso es lo que afecta a la legitimidad de la Fiscalía. Me parece que por ahí. Con respecto a las cifras de Andrés Lago, yo más bien como tengo el sesgo de la academia y si no, pues mis estudiantes me dicen, pero profesor, no tiene base en lo que está diciendo. Yo necesito tener argumentos empíricos, entonces sería genial que hubiera un estudio del periodismo, no sé, tal vez de uno mismo, de decir, bueno, estas son las causas y para poder realmente diagnosticar el anticomunismo. Yo cuando me refiero al anticomunismo me refiero más bien a una lógica, una percepción cultural que yo creo que viene de tiempo atrás, que se reforzó con la dictadura y que es una lógica más bien cultural. Y que también el PC no contribuye en este minuto por la lógica también, bueno, también ha habido tensión con el presidente Boric respecto al apoyo que tiene a Venezuela, a Cuba, o sea, también ahí hay un tema propio del Partido Comunista que me parece que también tal debe, pero estoy como Carolina Toá, que después se enoja el Partido Comunista con Carolina Toá porque dice eso. Pero bueno, ese es mi punto sobre la Fiscalía. Yo creo que es un tema mayor que el futuro gobierno, no sé si alcance, debería abordarlo como corresponde porque además le afecta a muchas personas. Le afecta a muchas personas, sobre todo gente que no es tan conocida, porque aquí lo que uno ve en la prensa es que la gente conocida con ciertas agendas también de los medios de comunicación. Entonces, se echa de menos un criterio tal vez de comunicaciones de la Fiscalía que permitiera tener algo que compitiera o que combinara, complementara lo que dicen los medios de comunicación que tal vez tienen agendas personales. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba, Mireya, que es difícil resolver si hay o no anticomunismo en el Ministerio Público a través del método científico. Porque claro, si uno dice, por ejemplo, hay más personas de un partido investigadas que otras, podría haber dos hipótesis igualmente válidas. Una, que hay un ánimo persecutorio contra ese partido. Exacto. Y otra, que ese partido es más corrupto que los demás y por eso está siendo más investigado, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero ahí Jorge hizo un paralelo, ¿no? Dijo, bueno, también está con prisión preventiva Katy Barriga. Bueno, retrotrayendo, Juan Andrés se refería a Jadwe, a Carol Cariola y a él mismo, porque hubo unas filtraciones, no sé si se acuerdan, que fueron reproducidas por Canal 13 a propósito de los informes que él hacía cuando era asesor del Ministerio del Interior. Pero bueno... pero ahí apuntaba más a la prensa. Ahí apuntaba más a la prensa, claro. Sí, porque le preguntamos ayer si los anticomunistas eran el Ministerio Público o los medios, dijo los dos. Pero bueno, retomando la idea, ¿no? Monse hizo el paralelo con Katy Barriga, que está con prisión preventiva. Los hermanos Sauer, Monsalve, y bueno, y uno podría decir entonces está repartido, ¿no? Pero ayer algunos dirigentes hicieron el paralelo más directo entre Cariola y Chadwick, ¿no? Que es otra manera también de analizar el tema, ¿no? Un exministro que va a declarar tranquilito, sin medios, que no aparece mucho, como tú decías, Mireya, en las portadas de los diarios, y este otro caso que genera tanta conmoción pública. Bueno, ¿cómo ponderar esto, Jorge, partiendo ya de la constatación que a través del método científico no lo vamos a lograr? Bueno, sabemos. O no sabemos, quizá alguien lo encuentra. La hipótesis adecuada, sí. Hay mucho de subjetivo, sin duda, en las calificaciones, pero yo creo que el elemento anticomunista a que se refería Mireya como y Patricio también como un fenómeno cultural, es algo que efectivamente viene de hace mucho tiempo y sigue siendo sostenido por una disposición, por una actitud de parte de la derecha, ¿no? Yo recuerdo la época del Frente de Acción Popular, estoy hablando de los años 60, a elecciones presidenciales del 58, del 64, del 70, las discrepancias que había al interior de la coalición, que era el Frente de Acción Popular, el 58 y el 64, en materia internacional eran muy grandes. Los socialistas condenamos el año 57 la intervención soviética en Hungría y el año 68 la invasión soviética a Checoslovaquia. Y permanentemente desde las filas del socialismo chileno en sus distintos componentes, tanto el partido como otros grupos y partidos
definidos como socialistas, siempre hubo un ataque sistemático, una crítica sistemática al estalinismo y al régimen de partido-Estado. Eso no hizo imposible la alianza fructífera y creativa que fue la Unidad Popular y que fue el Frente de Acción Popular y las candidaturas de Allende. Y era una discrepancia que se discutía públicamente. Hay cartas escritas por Raúl Ampuero, por Luis Corbalán, sobre estos temas que se publicaban en folletos. Yo tengo algunos de esos folletos y se distribuían, porque eran discusiones de fondo. Hoy día está todo muy banalizado, ¿no? Y se quiere armar un escándalo porque el Partido Comunista tiene una postura determinada, aparentemente, porque yo también de repente no sé bien, no veo claridad absoluta en sus planteamientos con respecto a Venezuela o con respecto a Nicaragua, países con los que, regímenes con los que yo naturalmente discrepo y critico. Pero existe ese elemento. Hay anticomunismo. Eso yo creo que método científico o no método científico no podríamos ponerlo en cuestión. Yo creo que eso es así. Y lo que hay es la complicidad absoluta, casi absoluta, estoy exagerando, con los latrocinios de la derecha, con el comportamiento de la derecha. Yo leí el otro día, por casualidad, en alguno de los medios digitales que leo, que se había abierto una investigación o algo pasaba con el senador Proens. Poca gente conoce al senador Proens, a pesar que ejerció, creo, como presidente de RN durante un periodo. Es senador por Atacama. Yo no lo conozco, no lo he visto ni en pintura. Pero hay una investigación contra el senador Proens y he vuelto a buscar en los medios algo que me diga algo más. No sale nada más. Yo entiendo que el senador Galilea ha tenido problemas, o tiene, a nivel judicial. Y este señor pontifica, hace discursos, proclama a la señora Matei, y nadie dice nada. Entonces es buena esta idea de que exista una lista transparente de personas. Los bancos tienen una lista que se llama políticamente expuestos, ¿no? Bueno, aquí a la gente que está políticamente expuesta debería haber una lista en transparencia donde está qué pasa con su situación judicial. Fíjense que estoy modestamente planteando que se deje constancia, que se sepa quiénes están en un momento visualizados como que pudieran haber violado la ley. No estoy hablando de cosas de las que ya no se habla absolutamente nada, como son los intereses creados que tienen los parlamentarios, que no se abstienen, no se inhabilitan para votar proyectos que tienen que ver con su propio patrimonio. No, eso ya es otro. Las acciones, las empresas, eso es verdaderamente escandaloso. Cuando un gran agricultor parlamentario que es agricultor resulta que vota una ley determinada en un cierto sentido, porque eso lo favorece. Entonces, eso es lo que corrompe el sistema político. Eso es lo que tiene en las cuerdas el sistema político, entre otros factores. No es el único. Pero la imagen de corruptela, de que las cosas incluso que sí se hacen, como las que ustedes han mencionado, contra personas políticamente expuestas de distintos sectores, son como una cortina, son como un velo que se levanta para mostrar una cierta imparcialidad, detrás de la cual lo que se oculta es una absoluta parcialidad. Sí, pues ha habido casos de vínculos familiares, incluso en el Congreso, y senadores que no se inhabilitan, bien impresentable, y ahí también es relevante el rol de la prensa para exponer esas situaciones. Mireya, Jorge, bueno, nos tenemos que ir pronto a la pausa, pero antes de eso les queríamos dejar planteado un tema que es de suyo complejo de analizar, y les queremos proponer una mirada más larga, más estructural que solamente la fecha misma, que son los 3 años del gobierno del presidente Boric, porque este hito nos permite quizás reflexionar sobre
el carácter que ha tenido este gobierno, el sello, hacer un balance. Hay dos posiciones que se contraponen en el discurso del gobierno, que es que esta administración vino a hacer una suerte de estabilización del país y que en estos 3 años se ha logrado exitosamente. Y hay otra que, encabezada por la oposición, Evelyn Matei, que señala que este gobierno lo ha hecho prácticamente todo mal, que el país está en una situación trágica. Incluso la candidata Matei ha hecho una analogía bien desafortunada de cáncer terminal. Sí. Y bueno, quienes son un poco más optimistas dentro de la oposición o del centro, ¿no? Pero no del oficialismo necesariamente, han señalado que el gran valor de este gobierno es haber renunciado a las ideas originales. Hoy día viene una columna bien interesante, debatible, por cierto, de Carlos Peña en el Mercurio, donde habla justamente de estas banderas que se levantaron y cómo si se le juzga al gobierno por estas consignas es totalmente un fracaso, ¿no? Sí. Ahí, Pato, no sé si quieres complementar para irnos a la pausa y desarrollarlo a la vuelta. Simplemente quería decir que cada vez que alguien usa la palabra cáncer en política, me acuerdo de la primera conferencia de prensa del general Lee luego del golpe, y es lamentable que alguien nos haga acordarnos de eso. Pero bueno, no tiene nada que ver con el fondo, pero quería aprovechar de decirlo. Sí, sí, Mireya. Sí. No, lo tiene igual, porque cuando tú dices esas metáforas estás imaginando ciertas cosas, entonces sí, po. Lo tiene, y cuando la candidata Matei dice eso no. General Lee, antecesor de su padre, además, entonces no es tan indirecta la vinculación. La historia es larga. Sí, su padre, que según la candidata Matei no se cometió ninguna violación a los derechos humanos contra el comandante de la aviación, desmintiendo lo que dijo el propio Matei, que hizo un reconocimiento que hay que valorarlo, porque la verdad es que hay dos cosas que son innegables en Matei. Uno, que dijo que Pinochet había perdido el plebiscito, fue el primero. Y segundo, este tema, cuando él hizo un reconocimiento de decir: yo me avergüenzo y me arrepiento porque hubo violaciones de los derechos humanos cuando yo estaba en no me recuerdo, en la Junta, y yo no hice nada, y eso me da mucha vergüenza. Yo sabía, no digamos que no sabía, yo sabía. Bueno, Matei ahora simplemente le ha hecho un pilates para su padre. Bueno, será ese el sistema de los tres los Panzer. Estamos aquí enfrentados a 3 Panzer: el Panzer Kaiser, el Panzer Kast y el Panzer Matei. Sí, pues. Bueno, les propongo, Mireya, Jorge, como lo había dicho Monse, que vayamos a un breve alto. Hacia la vuelta retomamos este análisis en perspectiva que ella nos propone para efectos del 3er aniversario del gobierno del presidente Boric. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida. Un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana
Las vueltas de la vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Hola, soy Tito Carreño y te invito a encontrarnos cada domingo a eso de las 14 horas en el programa Carretera Panamericana a través de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos en Carretera Panamericana por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Invitación a Audiciones 2025. El Ballet Folclórico Antumapu tiene el placer de invitarte a participar en las audiciones para el elenco de danza y música. 4 de abril a las 19 horas. Dirección Avenida Pedro de Valdivia, 2454, Providencia. Para inscripciones y más información, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, @Ballet Antumapu. Te esperamos. Son las 9:03 en este día miércoles. Estamos con Montserrat Rolano, con Mireya Dávila, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y con Jorge Arrate. La lectura del tercer aniversario del gobierno, ¿no? La crítica que describía Montserrat desde la derecha por un gobierno que supuestamente lo habría hecho todo mal, ¿no? Ya hicimos alusión a la mención poco feliz de la candidata Matei, pero bueno, se han hecho otros calificativos, Jorge y Mireya, que van más o menos en la misma dirección, ¿no? Gobierno nefasto y otros por el estilo. Y esta narrativa que describía Montserrat del gobierno como uno que vino a estabilizar al país, que no solamente viene desde el corazón de la moneda, sino también de dirigentes cercanos al gobierno, como por ejemplo se lo leí ayer, fundamentado muy enérgicamente por el diputado Gonzalo Vinter, ¿no? Sí, Camila Vallejo también lo dijo en su momento. Camila Vallejo, creo que ayer se refirió al tema también como interrumpiendo su postnatal. Pero yo quería agregar un par de pelos más a la sopa para el análisis, Jorge Mireya, que lo hablábamos con Monse en la pausa, que es que si fuera cierto, que podría ser, ¿no?, que este gobierno vino a dar estabilidad, eso, salvo que yo esté tergiversando el pasado, no es para nada lo que yo recuerdo que se nos había prometido, ¿no? Y quiero recordar 2 cosas nomás. Esta muy controversial entrevista a Sebastián de Polo, donde dijo, vamos a aplicarle un poco de inestabilidad al país para hacer las transformaciones que queremos hacer. Y otra acá en la radio, que yo siempre la cito, que obviamente fue hecha con muy buena fe, pero que después con el paso de los años se la he tenido que contrastar, del senador Juan Ignacio Latorre, quien nos dijo que el gobierno del presidente Boric era el inicio del fin del neoliberalismo en Chile, ¿no? Y yo creo que la promesa electoral, si ustedes me corrigen, si ustedes no me corrigen,
era esa y no la de venir a dar estabilidad. Le agrego esos 2 pelos a la sopa y le cedemos la palabra. Jorge Arrate. Tengo ahí un matiz de diferencia. Yo pondría las cosas de la siguiente manera. El hecho político, social, cultural más importante del cuarto siglo XXI que ha ocurrido fue el denominado estallido o revuelta popular de octubre del 2019. Esto ocurrió en un gobierno que poco antes sostenía en la palabra de su máxima figura, el expresidente Piñera, que Chile era un oasis. Es decir, un gobierno que no tenía idea qué es lo que estaba pasando en el país. Esa molestia generalizada, ese desgarro generalizado que se produjo en el cuerpo social chileno no fue advertido ni por la derecha que estaba en el gobierno, pero tampoco diría yo por los partidos políticos, las instituciones de un signo de izquierda que estaban en la oposición. Uh-huh. Pero el país se conmovió profundamente y vino luego el COVID, que fue el que logró aplacar la fuerza que tenía, la fuerza disruptora, desorganizada, sin conducción, que tenía este estallido, y al ocurrir el cambio de gobierno, el Chile que se recibió era un Chile que presentaba un alto grado de inestabilidad. Uh-huh. La forma en que el gobierno enfocó esto fue buscar darle estabilidad. Pero la vía para dar estabilidad al país era la vía constituyente. El gobierno se jugó y los partidos de gobierno se jugaron por una nueva constitución realizada por constituyentes electos de manera democrática, y tuvimos la experiencia constitucional que representó posteriormente en el plebiscito el fracaso más grande de la izquierda en su historia política después del golpe del 11 de septiembre de 1973. Yo creo que tuvo una tremenda dimensión y un tremendo impacto la derrota en el plebiscito en que se rechazó la constitución que nosotros apoyábamos. Ese camino a la estabilidad, que era dar un nuevo marco institucional, no fue posible. Y el gobierno lo que tuvo que hacer fue buscar una nueva forma de lograr un mínimo equilibrio en el funcionamiento de las relaciones políticas y sociales. Y yo creo que lo ha logrado. Y es en ese sentido que el gobierno del presidente Boric pueden reclamar, creo yo, la idea de haber entregado una cierta estabilidad. No es la estabilidad que nosotros queríamos entregar. En eso Patricio tiene toda la razón. Uh-huh. La estabilidad que nosotros queríamos entregar era la estabilidad que surge de un país con instituciones que han sido radicalmente transformadas, uh-huh, que son nuevas, distintas. Y eso no lo pudimos hacer. No solo el gobierno, tampoco los partidos políticos de izquierda o de centroizquierda. En eso fuimos derrotados. Y el gobierno continuó su tarea en el marco de esa derrota. En ese marco ha sido el gobierno más arrinconado, más atacado que yo recuerde en mi ya larga experiencia política. Yo nunca vi, ni siquiera, diría yo, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, porque nosotros teníamos prensa, teníamos Puro Chile, teníamos Clarín, teníamos La Nación en esa época. Había radios, los partidos tenían radios, son las radios que se acallaron el 11 de septiembre. Ustedes recuerdan la radio Magallanes, uh-huh, la radio chilena era del arzobispado, pero una de radio abierta, la radio cooperativa tenía un signo demócrata cristiano,
la radiocorporación tenía el signo socialista, en fin. El gobierno de Boric no tiene ninguna de esas cosas. No tiene ninguna de esas cosas. Y una de las áreas donde yo personalmente soy crítico del gobierno es lo poco que se ha hecho en el tema de los medios de comunicación. A mí me parece que ahí la estabilidad ha significado simplemente el darle el rabo y las dos orejas a la derecha. Bueno, así veo yo las cosas. Este es un gobierno que fue derrotado, fuimos todos derrotados en el plebiscito, y lo que ha hecho posteriormente ha sido un tremendo esfuerzo por hacer lo que le permite el sistema político para mejorar la vida de la gente. Y eso lo ha logrado en una serie de áreas que no voy a enumerar ahora para no alargarme, pero que todos conocemos. Sí, bueno, y hay que dar el dato que este es el gobierno más minoritario en términos de representación parlamentaria también desde la vuelta a la democracia. Ahora, Mireya, cuando uno lee la minuta, ¿no?, del gobierno, ellos no hacen alusión a la estabilidad social, a esto que señala Jorge, que es cierto, ¿no? Sino que a la estabilidad económica y a la estabilidad desde el punto de vista de la seguridad pública. Son como los dos ejes que ellos hacen harto énfasis, sobre todo, bueno, en esos dos, yo diría principalmente, que contrasta bastante con las posiciones originales que tenía este gobierno. ¿Cómo ves ahí ese tránsito que ha tenido gradualmente y que se observa, por ejemplo, en un contraste muy evidente entre ministros, personas que están en el gobierno del Frente Amplio, del Partido Comunista, que son mucho más moderados, por ejemplo, que los militantes que no están en el gobierno? Eso, por ejemplo, en el PC es muy claro, ¿no? También se podría ver algo similar en el caso del Frente Amplio. Este tránsito que ha habido más hacia un giro socialdemócrata, se ha dicho que este es una continuidad también de la concertación. Tenemos una cuestión bien imprevista, ¿no? Desde hace algunos años que la candidata a suceder a Boric, por el propio Boric, aunque no lo va a reconocer nunca, es Carolina Toá, ¿no? Y no alguien de sus filas. ¿Cómo analizas ese escenario medio, no sé si contradictorio, ¿no?, pero que ha ido mutando? ¿Quién de sus filas, primero que todo? Bueno, eso es más largo, esa es otra pregunta, pero sí, yo estaba pensando mientras Jorge hablaba, que coincido en algunos puntos con él, que, bueno, varias de las personas, el voto de Boric también fue un voto contra Kast. Yo creo que no hay que olvidar eso, o sea, también para analizar el gobierno y las coaliciones tiene que ver con que tú votas contra algo. Y me parece que más allá que la gente votó por Boric porque estaba muy convencida, etcétera, etcétera, tenía que ver un porcentaje también con el terror o con la posibilidad que la gente, entre las cuales yo me incluyo, nunca vamos a votar por la derecha, que es una lógica histórica y cada uno podrá votar por quien lo estime. Segundo, me parece que la retórica del Frente Amplio y toda esta retórica, como que tú señalas, el senador Latorre y algunos otros, que fue una retórica que al final para mí quedó vacía, que yo creo que es una generación que tenía muchas ganas. Esto es súper preliminar y me puedo estar equivocada totalmente, así que bienvenido a la crítica. En una generación que se trató de sumar un poco al romanticismo revolucionario, si tú lo puedes decir en términos de palabras, pero que no vieron las cosas prácticas que iba a tener minoría en el Congreso, y era capacidad de gobernar. Entonces yo creo que es una mezcla de, no sé si generacional, yo creo que hay un tema generacional ahí, pero también de capacidad de hacer proyectos políticos más profundos. Me parece que mi visión, y puedo estar equivocada, se quedaron muchos, algunos, no todos, obviamente, en la cáscara más que en el fondo. Y eso también yo lo he conversado con personas del Frente Amplio que en el fondo también tienden a compartir un poco eso. Eso da para debate, para más. Me parece que el presidente Boric logró algo bien raro desde el punto de vista político en la historia, que es gobernar con dos coaliciones, porque sobre todo después del 90 se gobernó con una coalición. Y la derecha gobernó con una coalición. Entonces me parece que la capacidad de manejo que ha tenido el presidente en eso es algo a destacar. Me parece que el gobierno ha cometido hartos errores de gestión, hartísimos errores de gestión, hartísimos. Me parece que comunicacionalmente también el presidente siempre se pisa los pies, y eso también ha costado armarlo, pero es parte de su personalidad política y ya está. Me parece que económicamente era menos desastroso que la derecha decía. La derecha decía que este país se acaba. Bueno, es que el lenguaje de la derecha, si uno lo sigue,
tienes que como que morirte, porque si hay cáncer, no sé qué te queda. O sea, si tú extremas el lenguaje político a esos niveles, no sé qué te queda, no te queda nada. Entonces, me parece que el país se ha manejado, me parece que la estabilidad, después de venir de todo lo que vivimos, me parece que es también un logro, que se mantenga la democracia, se hayan elecciones. Me parece que eso, para la gente que sabemos lo que es una dictadura o que se sabe, que estudia, me parece que ya es un punto. Segundo, me parece que coincido con Jorge que la gran derrota del la capacidad que tuvo el sistema político de procesar el estallido social a través de los ensayos constitucionales es desastrosa, pero también quiero recordar que en la convención la gente eligió independientes. O sea, hay también una gran crisis de los partidos políticos, porque los partidos políticos no tuvieron la voz cantante en la convención, más bien fue la ciudadanía y organizaciones fuera del sistema político. Entonces ahí nos habla de un problema mucho más grave que tiene que ver con la capacidad de representación de los partidos. No estoy hablando de los gabinetes, los presidentes. Me parece que en Chile tiende a haber esta cultura de que gobierna la gente de los partidos políticos y me parece que está bien. Mi punto es que falla en la lógica más de representación con la ciudadanía, y ahí me parece que es la parte más débil. Leí ayer que Chile sigue siendo el país con mayor interés para invertir en América Latina, o sea, el país no se cae a pedazos. La gente veranea, hay país, digamos, hay turismo, nos recuperamos de la pandemia, entonces, y me parece sí que el gobierno ha enfrentado con mucho pragmatismo el tema del orden público, que me parece que es un punto súper favorable. Así que yo creo que como todo gobierno es de dulce y agraz. Y habrá que, además los gobiernos, desde el punto de vista de la aprobación presidencial, hoy día en las democracias modernas no les va muy bien. No tienen apoyos tipo Irak, ni tipo Frey, que salió con el 56%, Frey y Ruiz Tagle, Jorge, si me corrige, una cosa que era, todo el mundo apoyaba a Frey. Entonces, me parece que la democracia hoy día es más compleja. Entonces, yo más bien creo que ha sido una experiencia positiva, a la larga va a ser más positiva de lo que uno cree que ha sido. Hoy día, esa es mi opinión. O sea que en algunos años más va a haber una apreciación general mucho mejor sobre este gobierno que la que se está viendo ahora. Bueno, generalmente ocurre eso. Yo quería agregar algo, porque también así como la derecha extrema al hablar del cáncer, del fracaso, etcétera, tenemos que tener cuidado nosotros también de no usar un lenguaje que extreme. Y yo, que he sido siempre muy insistente, que a este gobierno lo han arrinconado como a pocos, que no le han dado espacio, que ha tenido la minoría en el Congreso. No quiero aparecer tampoco como extremando, por eso quiero hacer una mención a un caso específico, que yo pensaba ayer o antes de ayer, viendo un video en la prensa digital de la comparecencia del jefe del segundo piso de Boric, de Cristi, a la comisión que investigaba el caso Monsalve. Y escuchando las preguntas que le hacía el diputado Mellado, que era el presidente de esa comisión, y yo pensé, ¿alguna vez vimos a la Roulette en una situación, o alguna vez vimos a Ernesto Tone, sí, en una comisión y que les estuvieran preguntando si le había aconsejado o no al presidente Lagos pagar sobresueldos en el MOP, no sé, en fin, hubo situaciones muy complejas en todos los gobiernos. Todos. El gobierno de Bachelet, el gobierno de Lagos, etc. Y el jefe del segundo piso, yo es primera vez que veo, que he citado reiteradas veces a una comisión, hay una campaña en su contra, y se le somete a un interrogatorio que es increíble. Sí. Es increíble. No, porque están pidiendo que cuente qué es lo que hablaba con el presidente de la República. Es absurdo. Sí, y le aplican el estatuto administrativo de los funcionarios públicos y así. Bueno, porque además se supone que un buen asesor es inexistente políticamente, sin duda, ¿no? O sea, un buen asesor se debe a quien asesora y por lo tanto lo diría de esta manera, Jorge, en una situación política normal,
el responsable político del asesor es el dirigente, no el asesor, Por porque supuesto. el asesor trabaja para el dirigente, ¿no? Por supuesto. Sí, pues. Sí, pero lo de la comisión Monsalve es un síntoma de la decadencia de la Cámara. O sea, si uno ve las sesiones, las preguntas que hacía el diputado Mellado, El diputado Mellado, bueno, sí. bien impresentable, la verdad. Bueno, les quería dejar, Mireya, te vi con ganas de agregar algo sobre el punto, ¿no? Sí, ¿O fue idea mía? Dos cosas. Sí. Una cosa, yo creo que tiene que ver con la calidad de la política, y yo creo que ahí estoy de acuerdo con Monse, que algo le pasa al sistema político, y ahí el mensaje, el tirón de oreja de los partidos políticos. O sea, no todo vale para ganar. Me parece que hay que seleccionar mejor los cuadros, hay que tener cuadros de formación política. Bueno, con Jorge ahí podríamos conversar harto tiempo, el Partido Socialista, como la antigua, que la gente se formaba, gente que tenía que... O sea, me parece que la actividad pública y ser político es una actividad muy seria. Es muy seria. O sea, tienes que tener ciertos estándares superiores al sector privado en términos de que te pagamos todos. Entonces me parece que hay que darle un giro, y ahí los partidos políticos son los grandes responsables. Segundo, con respecto a Crispi y el segundo piso, me parece que hay una dimensión más intangible del poder, que tiene que ver con que el poder se expresa. Y yo creo que también ha habido, y aquí es también largo y podríamos conversar en otra reunión, incapacidad política del gobierno para evitar estas cosas. Yo creo que en todos los gobiernos, como Jorge bien decía, han habido problemas. Yo me acuerdo del caso Mopgate, bueno, para que hablar de la detención de Pinochet. Bueno, podemos estar largamente en la historia de Bachelet. Me parece que el propio Elwin, me parece que también el poder tiene una dimensión más subjetiva, de que cuando se ve el espacio para poder atacarlo se logra. Y en este caso yo creo que ha habido una debilidad política, la capacidad del manejo del gobierno del presidente Boric y del propio presidente, con el cariño que yo le puedo tener o el respeto, de no manejar bien estos temas políticos. Yo creo que ahí expresa más bien una debilidad. Y quiero dejar también establecido que las presidencias como presidencias, en general, estoy pensando, no es un buen ejemplo hoy día Estados Unidos, pero igual lo voy a decir. Me parece que las presidencias, Chile tiene una paradoja, que el presidente es muy fuerte, y ha sido históricamente muy fuerte por el sistema presidencial, pero con una organización de la presidencia muy débil desde el punto de vista de cargos, de estructura. Yo trabajé en el segundo piso con el presidente Lagos, y son estructuras que el presidente dio, pero no que existieran. Entonces me parece que hay una discusión pendiente también en términos de cómo institucionalizar la presidencia de la República, y hay cargos que sean expuestos, cargos que tengan sujetos al estatuto administrativo, y otros cargos, como ustedes bien decían, de asesores. Pero siempre ahí, me parece que en una democracia está esta combinación de institucionalidad, de transparencia, pero también de manejo político. Y la democracia tiene algo, no de opaco en el mal sentido, sino que de manejo político a lo Maquiavelo, en el buen sentido de la palabra. Es un arte, la política es un arte. Entonces, cuando citan a Crispi, es porque fallaron las capacidades del poder para evitar que Crispi fuera al Congreso. No sé cómo me explico. Sí. No sé si se entiende mi expresión. Sí, oye, y a propósito de tu alusión a Lagos y el segundo piso, tengo entendido que con Lagos precisamente se acuñó el término. Jorge, tú que fuiste ministro de Elwin y de Frey, obviamente todos los gobiernos tienen su equipo de asesores, pero creo que en esos gobiernos no se usaba el concepto segundo piso para referirse al... No se usaba, no se usaba, sí. Pero yo siempre digo, por reírme de mí mismo también, que en el gobierno del presidente Allende éramos Arsenio Pupán y yo el segundo piso. Por eso. ¿Sí? Está bien, sí. Teníamos nuestra oficina junto ahí a 20 metros del presidente, y fue el segundo piso. Yo tenía el título de consejero económico del presidente, y Arsenio, que está desaparecido hasta hoy día, tenía el título de asesor jurídico del presidente. Con tarjeta, y tenían tarjeta de presentación, así, ¿o no? Les apuesto. Bueno, y a propósito de que ahora se critica de que no hay que darle tanta responsabilidad a los jóvenes, eran 20añeros ustedes en esos cargos, pues, Jorge. Yo tenía 30 años. 30, claro. Es que eran un poquito más, pero eso da para otra reunión de cómo los jóvenes... Eso da para varias sesiones, porque es complejo. Ya, dejémoslo aparte, pues necesitamos darles un par de minutos para preguntarles por el fondo, pero también por la oportunidad del proyecto de ley aprobado ayer en el Senado. No finaliza con ello el trámite parlamentario, continúa, de una estatua en la Plaza de la Constitución en homenaje al expresidente Sebastián Piñera,
Digo el fondo por una obviedad, pero también por la oportunidad de si la distancia temporal breve transcurrida permite tomar ese tipo de decisiones. Y menciono simplemente esto: una de las personas que votó ayer, que evidentemente votó en contra, es la senadora Campillay, ¿no? Ella está ahí porque durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera hubo severas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y está de alguna manera para mostrar en su propio cuerpo que eso ocurrió. Y no es fácil contestar la pregunta de si el Piñera que se analiza es el que fue la antítesis de la derecha pinochetista durante los 90, el que habló de los cómplices pasivos, o el del jefe de Estado en cuyo gobierno se violaron los derechos humanos, porque esos tres Piñeras son reales. Creo que nadie podría decir que alguno de ellos es falso, ¿no? El punto es que son contradictorios. Bueno, ¿cómo ves aquello, Jorge? Mira, yo creo que el tiempo es muy breve. Ya lo he dicho. Ha pasado un año desde su fallecimiento. Yo no lo conocí demasiado, pero efectivamente en mi experiencia con él conocí a los tres Piñera que tú dices. Y bueno, aquel que votó no y que tenía actos de humanidad, era un Piñera, una persona muy grata, pero al mismo tiempo había en él otra serie de rasgos que por supuesto a mí no me gustaban ni me gustan, pero no puedo dejarme llevar por eso, ¿no? Esto no es una apreciación subjetiva. Un monumento es historia, es materializar historia en el bronce, ¿no? Y en el cemento. Y eso requiere de una reflexión más madurada de parte de la sociedad. Entonces, ha pasado muy poco tiempo. Mireya. Yo concuerdo con Jorge que ha pasado muy poco tiempo, y como todas las figuras históricas tienen cosas buenas y cosas malas, y yo creo que uno echa de menos a veces la prensa. Perdonen que critique tanto la prensa, no es personal contra ustedes, estoy hablando de los otros. Estoy pensando en el auditorio de Horst Paulmann, que ahora es como un santo, y yo no puedo creer que la gente sea, o sea, la gente no es santa, nadie es santo, entonces estoy esperando aquella biografía que vea las dos cosas. Bueno, me parece que es muy corto el tiempo. Si uno mirara, no sé, a Alessandri, Allende, tal gente se podría enojar, pero a mí esto de Piñera, yo creo que era muy pragmático, y esto de Piñera y la derecha pinochetista yo estoy de acuerdo, pero primero que todo no sabemos si votó que no, uno nunca sabe, y segundo, él fue jefe de campaña de Vigi un rato, así que me parece que la defensa de los derechos humanos y la democracia, tú no puedes ser de derecha o sea, si eres de derecha tienes que haber aceptado la dictadura, y para mí es muy complejo ese tema. Para mí es un límite básico, porque si tú no te diste cuenta que violaba los derechos humanos y no estuviste en contra de bombardear la moneda, de ahí para adelante, para mí tienes un problema muy serio. Entonces, me costaría, mi generación, Mireya Dávila solita, pensar en una... Pero sí es debatible, y con la memoria probablemente no tendría ni monumento ni Alessandri, ni nadie, entonces también... Pero hay ciertos estándares básicos de respeto de la democracia que cuando tú apoyas a un sector que la violó o que la rompió, para mí es complejo éticamente. Muy complejo. Un breve comentario sobre Paulmann, para no personificarlo, para hablar en un paralelo histórico. Yo lo personifico. Ya, bueno, si quieren también pueden hacer una lectura personificada de lo que voy a decir yo. Para el primer centenario de la República, las principales obras, y fueron varias, fue el Parque Forestal, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Estación Mapocho, el Mercado Central. Todo aquello se construyó para celebrar el primer centenario de la República, ¿no? Para el bicentenario de la República, la principal obra fue la Torre del Costanera Center. Y sirve para hacer una lectura. Sirve para hacer un paralelo de cómo cambió el eje de lo público al eje de lo privado en 100 años, ¿no? Bueno, ahí lo dejo como para una reflexión. Por eso decía que no era personal. Sí. Sí. Bueno, estamos llegando al final del panel. Mireya Dávila, muchas gracias, que estén muy bien. Igual tú. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un gusto. Jorge Arrate, muchas gracias, que estén muy bien. Abrazos, que estén bien. Patricia, Montserrat. Gracias. Abrazos. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9